Saben qué hermoso ha sido poder y qué revelador ha sido poder entender todas las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nosotros, sus hijos. Y durante esta serie hemos podido aprender desde aspectos negativos de la irresponsabilidad, ¿verdad? Como por ejemplo actitudes que minan nuestra responsabilidad, ya las vimos, no las voy a repetir, pero también las consecuencias por ser irresponsables, ya lo hemos estado aprendiendo. Lo único que vamos a recapitular es lo que vimos hace 8 días, en donde hablábamos de acciones que debemos asumir como hijos de Dios para ser responsables. ¿Qué acciones asume un creyente para ser responsable? Vamos a ver, el primer punto fue edificar nuestra vida en la roca, ¿sale? Y esas son las típicas frases que se usan en el cristianismo, ¿no? Hermano, es que ¿cómo le hago para no pecar? Hermano, edifica tu casa sobre la roca. Ah, no, pues sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? Edificar nuestra vida en la roca tiene 3 aspectos que nos dicen cómo. Número 1, hay que estudiar la palabra. Vámonos a lo más básico y elemental. Y saben, recordemos esto, lo básico y lo elemental no es de menospreciar jamás. No podría existir en las matemáticas cálculo integral y diferencial si no existieran las sumas y las restas. Es tan simple como eso. Entonces lo básico o lo elemental es lo más importante porque es el fundamento. Y algo tan elemental como estudiar, leer, estudiar, memorizar, meditar, profundizar, aplicar la palabra, debe estar incorporado en nuestra vida. Así edificamos nuestra vida en la roca, ¿sale? Teniendo nuestra devoción diaria, nuestro estudio de la palabra. Y dentro de esa devoción diaria, oración incesante, como dice 2 de Tesalonicenses, ¿se lo aprendieron? 5:17, uno de los versículos más cortos pero más poderosos. Orad sin cesar, o sea, orad constantemente u orar incesantemente. Gracias. Número 3, tener un discipulado constante, porque eso somos llamados, ¿verdad? Hace poquito yo platicaba con unos hermanos y yo les externaba y les decía, ¿sabes? La gran comisión la hemos confundido terriblemente. Pensamos que la gran comisión está centrada en evangelismo, pero no es así. La gran comisión está centrada en discipulado, porque lo que Jesús, el Señor, ordenó fue y dijo, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? El objetivo de la gran comisión es hacer discípulos, no evangelizar gente. ¿Sí está claro esto? El evangelio es el medio, el evangelio es el mensaje, pero el objetivo es discipular. Que esas personas abracen el evangelio y lo hagan suyo, lo hagan propio y lo vivan. Entonces, gran comisión no es igual a evangelismo, no. Gran comisión es igual a discipulado por medio del evangelio. No podemos quitar la una ni la otra, y ni uno es más importante que otro, se complementan. Entonces, si tú y yo no nos estamos discipulando con base al evangelio, obviamente nuestra vida no va a estar fundada en la roca, porque ¿de qué crees que habla el evangelio? ¿Cuál es el centro del evangelio? Cristo, y Cristo es la roca, ¿sale? Siguiente, 2, hablábamos de permanecer en la libertad. ¿Cómo permanezco en la libertad? Somos libres ya, hermanos, ya no somos esclavos. Ya no tenemos que obedecer a nuestro viejo hombre ni a nuestras viejas pasiones, ya no. Hoy somos libres, como cantamos, ¿verdad? Pero ¿cómo permanecemos ahora? Necesitamos 3 cosas. Número 1, disciplina permanente, ¿sale? Hablamos de esto, hubo una prédica específica de la disciplina, vuelvan a escuchar. Disciplina permanente. También necesitamos arrepentimiento permanente. ¿Qué es el arrepentimiento permanente? No, pastor, yo ya me arrepentí de todos mis pecados y Jesús me perdonó. Ok, ¿y los de ayer?
¿Y los de hoy? ¿Y los de mañana? El arrepentimiento es una forma de vida constante, permanente y diaria. Porque arrepentimiento, ¿recuerdas qué significa? Cambio de mentalidad, cambio de mente. Eso significa arrepentimiento. Mi mente cambia. Si mi mente no cambia, yo no voy a poder hacer cosas nuevas ni cosas diferentes, porque mi mente sigue pensando igual, tal vez como el mundo o la carne. Y número 3, renovación permanente. Eso es lo que necesito, ¿sale? Que nos va a ir renovando, tanto la disciplina como el arrepentimiento, tanto la palabra de Dios, nos va a ir renovando constantemente, ¿sale? 3, ¿qué fue lo tercero? Avanzar hacia la madurez. ¿Tú quieres asumir responsabilidades? Avanza hacia la madurez. Avanza hacia la madurez. ¿Cómo? Hay 3 aspectos también. Para avanzar, tenemos que aceptar el proceso. Justo lo que hablábamos hace ratito, hace unos momentos. Yo sé que vienen cambios, acepta el proceso. Venga, ¿me va a costar? Sí, porque me tengo que parar más temprano, tengo que ser más puntual, tengo que asumir nuevos cargos, nuevas responsabilidades y el Señor me pone a servir y tengo que ser diligente con eso y obediente. Acepto el proceso. Aquellos que no aceptan el proceso se quedan en el mismo lugar. Ahí están, estáticos. Y ya hablamos de eso. Alguien estático no produce nada. ¿Sale? Bájale el switch a la fábrica, ¿va a ser productiva? No, hay que movernos, hay que aceptar el proceso. No, pero es que el proceso no me gusta así. Pues es que así se diseñó, no podemos cambiar. Y si mejor cambiamos esta parte del proceso, bueno, pues ve y habla con el jefe para que modifique la máquina y que invierta millones, que compre para que haga lo que tú quieras. ¿Qué le va a decir el jefe? Estás mal, llevo 20 años en esto, así es el proceso, vete a trabajar. Así a veces actuamos con Dios. Señor, ¿y si le cambias un poquito aquí la maquinaria para que en vez que raspe, acaricie? O al revés, para que en vez de que acaricie, raspe. No, no podemos. El Señor sabe cuáles son los procesos y hay que aceptarlos. Número 2, una vez que lo aceptamos, ¿qué vamos a necesitar? Ser determinados, quedarnos allí. Ya determiné entrar, no te salgas. Ya determinaste meter la patita, mete la otra y avanza, camina hasta las rodillas y luego hasta la cintura y luego cuerpo completo. ¿Sale? Avancemos. 3, perseverancia durante el proceso. Y mira que la vamos a necesitar. Vamos a necesitar perseverar. Así es de que sé que todos ustedes hace 8 días aprendieron lo que eran estos 3 aspectos junto con sus responsabilidades individuales y sus responsabilidades colectivas. ¿Se acuerdan? Las responsabilidades que solo yo puedo asumir y las responsabilidades que asumo con otros creyentes. Además de las responsabilidades implícitas que todo creyente debe hacer sin que le digan, pero además las delegadas, aquellas responsabilidades que solo puedes asumir cuando alguien te las encomendó o alguien las puso sobre ti, ¿sale? Así es de que continuamos. Número 4. ¿Qué es lo cuarto que debemos hacer? Además de edificar nuestra vida en la roca, además de permanecer en la libertad y además de avanzar hacia la madurez. Número 4, tenemos que mantener despierta la devoción. Mantener despierta la devoción, hermanos. Efesios 5, capítulo 11 al 14 nos va a ayudar. Vamos a leerlo, por favor. Mantener despierta la devoción y vamos a Efesios 5, 11 al 14. Que dice así: pon mucha atención a esto. ¿Cómo mantengo despierta la devoción? Fíjate, hay 3 aspectos también, pero vamos a ver primero el pasaje. Dice así Efesios 5 del 11 al 14. Y no que participéis, no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué debemos hacer? En vez de participar, debemos reprenderlas. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Y qué cosa? Y te alumbrará Cristo. Hay varios aspectos. Antes de entrar a los 3 puntos de cómo mantener despierta la devoción, hay varios aspectos que quiero que analicemos antes. Si estamos hablando de devoción, hermano, pregúntate, en tu vida pasada, ¿a qué eras devoto? ¿A qué le tenías devoción? ¿A qué cosa o a quién, a qué persona le eras devoto? Si ya tienes esa respuesta en tu mente, piensa ahora en Cristo, porque eso fue antes de Cristo. Quiero pensar ahora en Cristo, ¿a quién eres devoto o a qué le eres devoto? Es decir, ¿a quién le muestras tu devoción ahora? ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo teniendo la devoción en mente? Él empieza diciendo: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Él está diciendo a los hermanos de Éfeso, les está diciendo que no se identifiquen con nadie que se dedique a participar en obras que no nacen de la fe en Cristo. No te identifiques con nadie que no profese la fe en Cristo. No solo es decir, no, pues yo no hago lo mismo que ellos. Tal vez no lo hacemos, pero nos identificamos. Nos llama la atención hacer esa clase de cosas. ¿Por qué Pablo está diciendo no participes y no te identifiques con nadie que sus obras no sean nacidas de la fe en Cristo? ¿Por qué? Porque esas obras, ¿sabes cómo son? ¿Cómo le llama esas palabras? Digo, esas obras. Ahí dice en la Biblia, infructuosas. ¿Qué significa? Sinónimo de infructuoso. No da fruto, ¿qué más? ¿Cómo? Muertas, obras muertas, ¿qué más? Obras estériles, secas. Fíjate qué importante es esto. Esas obras de esas personas son muertas, son secas, son estériles y no llevan ningún fruto espiritual. Lo que significa entonces que esas obras no permanecerán, no van a durar. Todo lo que se fundó o todo aquello que empezó en la carne, que está muerto, que está seco, que es estéril, que no da fruto. Escucha, todo lo que empezó en la carne, lo que sea que haya empezado, ¿qué crees que va a pasar? No va a permanecer. No va a permanecer, porque está muerto. Ahora que hubo vientos, manejando para acá vi varias ramas de árboles caídos. Y de esa clase de árboles que no puedes tú agarrar la rama e írsele y se la pegas o la entierras en la tierra. Hay plantitas que sí, tú entierras en la tierra y va a empezar a flotar porque es el tipo de planta. Pero esos árboles y esas ramas que yo vi tiradas, clávala en la tierra y regresa después de 2 años. ¿Cómo va a estar la rama? Seca, porque al ser cortada del árbol se murió. Todas las obras que tú y yo hacemos cortados del árbol o fuera de como dice Jesús, de la vid, ¿verdad? Él mismo usa la ilustración en Juan capítulo 15: permanezcan en mí, que soy la vid, ustedes son los pámpanos, porque apartados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, está muerto. Entonces todo aquello que empezó sin Cristo va a terminar sin Cristo. ¿Cómo es eso? Muerto. Va a permanecer muerto.
Esas obras no permanecerán porque lo pecaminoso jamás va a durar por la eternidad. El pecado no va a durar por la eternidad. ¿Sí sabías eso? No va a durar. Tan es así que después el Señor Jesús al final dice: y el último enemigo a vencer. El pecado era un enemigo, era algo que estaba obstaculizando. Y hay solución para el pecado, el cual es Cristo. Pero si seguimos insistiendo en el pecado, eso va a producir muerte. Pero ¿qué crees? Aún la muerte será el último enemigo a vencer. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Cuando no haya más muerte, ya no va a haber muerte. El Señor la va a vencer. Por eso ese pasaje me encanta tanto, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y eso lo pudo hacer Jesucristo solamente. Aún la muerte va a ser vencida. Entonces todo lo que produce nuestra vida, que es carnal, terrenal, pecaminoso, no va a durar por la eternidad, se va a terminar. Por eso Jesús decía: hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde no se va a corromper nada. Dando a entender que trabajemos en cosas que tengan un impacto espiritual y eterno. En eso debemos trabajar, en cosas que tengan un impacto espiritual y eterno. Entonces, ya específicamente, ¿cuáles serían las obras infructuosas de las tinieblas? Lo acabo de decir: todo lo relacionado con la carne, con lo terrenal, con lo sensual, con lo pecaminoso, con lo natural. Lo que corresponde al hombre caído, a la vieja naturaleza, al hombre que está totalmente depravado. Piensa por un momento por qué Pablo decía: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Él no piensa que dentro de la iglesia debe haber hermanos que estén participando de esas obras. Él no piensa eso. ¿O sí? Entonces, ¿a quién está dirigido esto? ¿O en qué caso se puede aplicar esto? Bueno, pues resulta que Pablo en Corintios dice que hay cristianos que no les pudo hablar como espirituales, sino como a gente como si fuera mundana, carnal. Pues resulta que sí. O sea, no se está refiriendo solo a ir allá afuera y que te cuides de no hacer amigos en el mundo. No se está refiriendo solo a eso. Porque en el mundo sí hay gente que participa. Y ese es el pan diario, las obras infructuosas de las tinieblas. Es el pan diario del mundo. Pero lo está diciendo dentro de la iglesia y en el contexto de la iglesia. Quiere decir que puede haber creyentes o hermanos carnales que se estén tolerando y permitiendo estas obras infructuosas de las tinieblas. Si compartimos el tiempo con alguien que se dedica a esto, nos vamos a comenzar a identificar con esas personas. Vamos a procurar ahora entonces tener un compañerismo estrecho con ellas. ¿Y qué va a pasar? Eso va a resultar en que nos vamos a convertir o en cómplices o en participantes de esas mismas obras. Me imagino una escena. Piensa, 2 jovencitos o 2 jovencitas, ¿no? En este movimiento de las relaciones. Ay, es que viste a Juanito, me gusta. O entre hombres: ay, ya viste a Juanita, qué guapa está. Creo que le voy a llegar. ¿Ah? Ya ni se usa ese término, discúlpenos, chavos. ¿Ah? Ya no. Dentro de una iglesia, ¿qué debería ser uno u otro? ¿Golpearla? Reprenderlo. Oye, no inventes, guarda tu corazón. Pero ¿qué pasa? Ay, ¿qué crees? Pues no sé, voy a orar, a ver si guardo mi corazón. Eso no se ora. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer?
O piensa, chisme entre hermanos, ¿ah? O piensa, oye, me salió un negocio, pero hay que mocharse. ¿Cómo ves, hermano? ¿Le entras? Ah, caray, dices, ¿qué húbole? Y tú dices, no lo hagas porque es pecado, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Resulta que a las semanas llega, ¿qué crees? Ya andamos. ¿O qué crees? Me pegó el negocio. Qué tonto, ¿por qué no le entraste? ¿O qué crees? Me enteré de esta nueva cosa. ¿Y qué hacemos generalmente como creyentes? ¿Asumimos la responsabilidad de reprender al hermano? ¿Qué hacemos generalmente? Somos cómplices. ¿Y qué dice la palabra? Si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es pecado también. Estás participando, pero yo no hice nada. Sí, pero fuiste cómplice. Estás participando de esas obras. ¿Y sabes qué es lo más probable? Que en poco tiempo, meses tal vez, tú vas a estar participando de lo mismo. Ay, ¿qué crees? Que a mí también me gusta otro. O sin decirle te gustaba el mismo y vas y se lo bajas, ¿ah? Peor. O sabes que ya me arrepentí, hermano, Dios me habló que debo ser próspero, sí le quiero entrar de a cómo es. No, o sea, no podemos andar tergiversando la palabra. Debemos ser cuidadosos. Y por eso este versículo tan importante dice, no participes. Y la palabra participar la palabra participar no significa ir y hacerlo. Participar es ir y hacerlo con alguien más. Cuando decimos vamos a participar de la cena del Señor, ¿quiere decir que tú vas a ir a tomar la Santa Cena solo a tu casa? No, participas con todos nosotros. Es la misma palabra, tener estrecha comunión con alguien para participar de lo mismo. Eso significa la palabra participar en estas obras infructuosas. Ahora piensa entonces en aquellas personas con quien más te relacionas hoy, tiempo presente. Cuando estás con ellos, pregunta para analizar, ¿te animan a las buenas obras? ¿Te reprenden cuando haces algo equivocado o ni siquiera tocan el tema? Ahora veamos del lado positivo. Cuando estás con ellos, te preguntan cómo vas en tu crecimiento espiritual o si te pueden ayudar en algo. Si no lo hacen, hermano, es probable que tengas que depurar un poco tus círculos sociales y que tomes responsabilidad y que determines hacer lo que te corresponde hacer. Porque incluso dentro de la iglesia debemos seguir teniendo cuidado con quién creas lazos profundos, con quién creas comunión estrecha, con quién tienes compañerismo cercano. No todo el que se dice que es cristiano y que pisa una iglesia es cristiano. Aquí está la clave. ¿De qué hablas cuando estás con ellos? ¿De qué hablas? ¿De qué te edificas? Hace un año no veíamos a Ricky y Erika. ¿De qué creen que estuvimos hablando? Ay, qué aburrido, pastor, todo el tiempo Biblia. Pues sí, si tú consideras que mi vida es aburrida, pues lo siento mucho, pero no lo es. Y luego fuimos a desayunar a casa de los Thyssen. Ya estaba su otro hijo Nicolás y su esposa Fabi. ¿De qué crees que estuvimos hablando? La verdad me estuve quejando de la iglesia. Imagínate, y que él me tolerara eso. Ay, sí, yo te entiendo, Daniel. A mí me pasa igual. Dos amargados ahí. ¡Qué terrible! No, nos animaron. Nos alentó ver sus vidas, decir, wow, sí se puede. Siempre es la broma local. Obviamente no lo vamos a hacer. Vénganse a vivir acá. Y cuando ellos vienen les decimos, vénganse a vivir acá. Porque amamos amigos así. Anhelamos amigos así. Esos que no consideran el cristianismo aburrido,
Esos que no aprovechan ni un instante porque los días son malos. En vez de estar hablando ociosidades o tonterías o criticando a los demás o diciendo en qué estás tú inconforme. No, qué pena de creyentes. ¿Con quién te relacionas? ¿Te animan a las buenas obras? Esto es universal, piénsalo en tu trabajo. ¿Te gustaría tener compañeros de trabajo que nomás están viendo a ver cómo tirarle al jefe? Imagínate. Qué terrible. Cuida, depura tus círculos sociales. Y aquellos que notas inmaduros, repréndelos, acércate a ellos y anímalos a crecer. Y es parte de la anticipación. En poco tiempo esto lo vamos a empezar a implementar en la iglesia. Debe ser con mucho cuidado y con mucha sabiduría, pero es una responsabilidad de toda la iglesia. Yo lo dije hace 8 días, la iglesia cuida a la iglesia. Sí, el pastor vela por las almas, pero los hermanos, conforme van creciendo, van asumiendo responsabilidades. Entonces, para ya no ahondar más en esto solo fue el contexto de cómo mantengo despierta la devoción. Número 1, avivando el fuego del don de Dios. Este versículo es muy simple de entender, que a veces pensamos, ¿verdad? Señor, trae fuego, ¿verdad? O como cantábamos hace rato, Señor, sopla en mí tu espíritu. Y bueno, hay que cantar con entendimiento. Son figuras o son ilustraciones. Cosas que cantamos son figuras o ilustraciones, pero la doctrina la debemos de tener clara. Yo en la alabanza ministraba y decía del fuego consumidor. No nos gusta el fuego consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quema las impurezas de nuestra vida. ¿Y qué significa avivar el fuego? ¿Cuántos han avivado un fuego alguna vez? ¿Qué necesitas? ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Aire nomás. Fuerza y aire. Y ahí estamos, ¿ah? Con el plato de unicel, con el cartón doblado. Unos más inteligentes se traen una extensión y la secadora de pelo. Y en pocos segundos un carbón que ya parecía muerto y que blanco incluso, y nomás salía ahí humito. Échale una secadora de pelo y ponle en modo caliente, ¿y qué le pasa? Se aviva. Y este versículo en 2 de Timoteo 1:6, que es muy conocido, 2 de Timoteo 1:6, que es muy conocido, Pablo le está diciendo justamente eso a Timoteo. ¿Qué le dice? Por lo cual te aconsejo, fíjate, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjate qué tremendo es este versículo, y es muy simple de entender. Pablo está usando una ilustración. Esta frase, avivar el fuego, Pablo está pensando en un fuego que se estaba apagando, estaba muriendo, y que alguien viene y lo atiza. Le vuelve a echar aire y agarra. ¿Qué es aquello a lo que le debemos soplar? Según este versículo, ¿a qué le tienes que soplar para que se avive? ¿Al Espíritu? ¿Nosotros le soplamos al Espíritu de Dios? No, no se puede interpretar así. Nuestra fe, por ahí va, Julio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A qué le debemos soplar? ¿Qué pasó, hermanos? Imagínate que te toca discipular a alguien, lee esto y te dice explícame y no sabes.
Ahí dice, no empiecen a inventar cosas que la Biblia no dice. Ahí dice, aviva el fuego. ¿De qué cosa? Del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La gracia. La gracia. De hecho, la palabra que usan en el texto original es la misma que gracia. Gracia y don en el original es la misma palabra. Carisma en griego. Aviva la gracia que hay en ti. Aviva la gracia que Dios ya te dio. Y tú y yo sabemos ya de muchos años, porque lo hemos enseñado, que la gracia no solo es el regalo inmerecido de la salvación. La gracia es el regalo inmerecido, pero activo, presente hoy en nuestras vidas, que nos puede ayudar a vivir vidas justas, rectas y santas, porque la gracia es activa. Y de hecho lo hemos enseñado, la gracia, más allá de ser una doctrina, es una persona, es Cristo mismo, porque es gracias a que Cristo vive en ti. Ese regalo que tú y yo no merecíamos, de que Cristo viniera a vivir en nuestro interior por medio de su Espíritu, es que tú y yo podemos vivir en santidad. Simple y sencillamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, despierta la gracia que Dios te regaló, que no se apague, que no se extinga esa gracia. Un creyente no puede vivir sin la gracia, porque la gracia incluye la vida de Cristo, su Espíritu mismo morando, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. ¿Cómo vivimos sin la gracia? Le está diciendo eso, simplemente despierta esa gracia. Ahí tienes lo necesario y lo estás dejando morir. ¿Cómo crees? Aviva la gracia. Y por eso este punto es: mantén despierta la devoción. Y la primera manera en la que lo debemos hacer es despertando la gracia que no merecíamos. ¿Cómo saldremos adelante en el día a día? El día a día, ¿cómo? Con la gracia. ¿Cómo afrontaremos las pruebas y los procesos de la vida? Con la gracia. ¿Cómo resistiremos la tentación del mundo, de la carne, del diablo? ¿Cómo? Con la gracia. ¿Cómo permaneceremos firmes en el día malo, hermano? Con la gracia de Dios. Entonces avivémosla. Aviva la gracia. Aviva el fuego de esa gracia. No está tomando el fuego como otra cosa así mística o sobrenatural. Voy a avivar el fuego. No dice que avives el fuego. Dice que así como se aviva un fuego, avives la gracia. Eso significa el versículo. Hay que saber leer. Avivemos la gracia. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo avivemos la gracia? Que dejemos que sea Cristo en mí. Ese versículo famosísimo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todavía añade: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es avivar la gracia, que cada día sea Cristo en mí, más de Él, menos de mí. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo avivo la gracia, 2, se van a despertar nuevos afectos en mi vida. Necesitamos despertar nuevos afectos. ¿Cuáles eran los deseos que antes teníamos? Y mira que hay una gran diferencia entre deseo y afecto. ¿Cómo despierto nuevos afectos en mi vida? Colosenses 3, del 1 al 3, vamos a ir rápido. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos de deseos, nos referimos a los deseos de la carne. Impulsos incontrolables por la concupiscencia que hay en nosotros. Hacia allá tendía nuestra vida, porque estábamos muertos sin Cristo y sin esperanza, sin Dios. Muertos en delitos y pecados. Pero ahora,
¿Cuál es la diferencia? Colosenses nos lo enseña, 3, verso 1. Fíjate, el sí pues. ¿Cómo tomamos el sí pues? ¿Cómo se toma cuando leemos la Biblia? Sí pues. Hay que leer el contexto, léanlo en su casa, por favor. ¿De qué está hablando en lo anterior? Estúdienlo a fondo para que entendamos entonces el 3, 1 al 3. Antes, los judíos se manejaban en base a la ley. Y entonces Pablo les está diciendo, eso eran ustedes antes. Una bola de creyentes religiosos que pensaban que por la ley iban a ser salvos y justificados. Pero aquí Pablo está poniendo la otra parte. Eso no. Es más bien ahora, si ahora pues han resucitado, fíjate, dice allí, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Buscad la ley? No. Ahora, tú y yo no somos judíos. ¿Cómo aplicaría esto para gentiles como tú y yo? Antes estábamos en la carne y pudiera ser que nos sentíamos buenas personas y que por ser buenos Dios nos iba a dar el cielo. Aplica igualito. No, ustedes no pueden apoyar su confianza en sus obras buenas. Más bien, si ustedes han resucitado con Cristo, ya no busquen esa forma de pensar de antes. ¿Qué debemos buscar ahora? Y cuando hablamos de buscar, cuando tú ves qué significa esa palabra buscar, tiene que ver con el deseo, el afecto, propiamente dicho. Cuando tú, escucha, piensa en esto, alguien cumple años, alguien que le tienes mucho afecto, cumple años, generalmente mostramos en ese día nuestro afecto con un regalito, ¿verdad? ¿Y cuántas veces les ha pasado que tú vas y buscas un regalito y dices, ya, lo que sea? ¿Sí te ha pasado? Si sí te ha pasado, considera muy bien entonces si sí le tienes afecto. Porque si dices, ya, lo que sea, no le tienes afecto, porque estás cumpliendo el trámite de no llegar a un cumpleaños sin un regalo. ¿Ah? Y así pasa, la vida social en México así es. Te invitan a veces a un cumpleaños cuando ni tienen afecto por ti tampoco. Y tú vas por compromiso, porque no hay una relación, no hay un afecto. Fue el compromiso de te tuve que invitar, ni modo. Pasa en las bodas igual, ¿sí o no? Pero personas que realmente le tienes afecto, tú no vas a descansar hasta encontrar el regalo perfecto que va a demostrar tu cariño hacia esa persona, ¿cierto o no? ¿Tarda mucho en que encuentres el regalo perfecto? A veces sí. Si conoces bien a la persona, a veces el regalo puede ser tan específico que tarda mucho tiempo la búsqueda. Y cuando lo encuentras resulta que está carísimo. Pero evaluamos el costo, ¿verdad? Y decimos, no importa, lo voy a pedir. A lo mejor era un artículo que venden solo en Suecia y se va a tardar un mes. No importa, lo pido. Lo que me cueste, lo que tarde, porque estuve buscando. ¿Se dan cuenta? Porque mi afecto estaba puesto en esa persona. ¿Qué está diciendo Pablo después de este ejemplo? Si pues ustedes han resucitado con Cristo, la pregunta aquí, antes de seguir leyendo, sería, ¿hoy sabes lo que tuvo que pasar para que tú fueras resucitado? ¿Qué tuvo que pasar? La muestra más grande de amor que puede haber en este planeta Tierra y en el universo. El Hijo de Dios murió en la cruz, clavado en tu lugar y en mi lugar, porque nos amaba. Y cuando yo entiendo por qué soy resucitado juntamente con Cristo, mi afecto por Él
cambia totalmente y radicalmente. Y como le tengo tanto afecto a Cristo que dio todo por mí, entonces yo busco las cosas de arriba. Porque resulta que quien hoy está arriba, sentado a la diestra del Padre, entronado y coronado en majestad, es mi amado Señor Jesús. Y por eso busco a Cristo que está arriba. Y mis ojos se dirigen hacia arriba. Mi afecto cambió totalmente. Si ahora pues fuimos resucitados y tenemos esa gracia, usémosla. Porque sabes que es decisión nuestra hacia dónde miran nuestros ojos. Es decisión tuya hacia dónde estás mirando. Tú lo decidiste. Y vas a obtener las consecuencias de a dónde decidiste mirar. Si decidiste mirar al mundo, vas a obtener consecuencias del mundo. A la carne, de la carne. Al pecado, del pecado. Del hombre, del hombre. De Cristo, de Cristo. Tú decides hacia dónde miran tus ojos. Pero solo arriba está Cristo resucitado. Es el único que está arriba. Y cuando ponemos nuestro afecto y empezamos a buscar las cosas de Cristo que están arriba, dice, ¿dónde está Cristo? De hecho lo dice, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, tú ya moriste a lo terrenal. ¿Qué estás buscando aquí abajo? Ya moriste a esta vida. ¿Qué seguimos buscando en el mundo? Lo que tenemos en Cristo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Placer? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Felicidad? ¿Qué? ¿Qué estás buscando aquí en el mundo? Todavía. ¿Sabes? El hecho de que Cristo esté a la diestra del Padre, sentado en su trono, con toda autoridad, con toda majestad, quiere decir que de su posición allá en el trono, donde Él está, ¿sabes qué está pasando? Estando Él en esa posición, Él es capaz de derramar hacia nosotros toda su gracia a través de su Espíritu Santo. Si Cristo no estuviera sentado en el trono, coronado, con autoridad, con poder, Él no tendría derecho a derramar su gracia sobre nosotros. Pero como Él hizo lo que hizo, su obra es tan perfecta y tan completa, que el estar sentado allí en la máxima autoridad, que fue exaltado hasta lo sumo, Él tiene todo derecho y toda autoridad de decirte a ti y a mí, te va mi espíritu y te va mi gracia. Y Él derrama su gracia hacia nosotros para que vivamos y sigamos anhelando las cosas de Él, las cosas celestiales. No para que sigamos deseando las cosas muertas y podridas que antes nos satisfacían. No así. Mira, ya hasta anoté este ejemplo. Es como si antes hubiéramos sido buitres carroñeros. Eso éramos, buitres carroñeros. Y ahora nuestra naturaleza cambió y fuimos hechos águilas. Ponte ese ejemplo. Y esta ilustración me encanta. Se la escuché alguna vez a Sujel Michelén. Me encanta esta ilustración, porque nunca vas a ver a un águila comportándose como un buitre. Nunca. Nunca vas a ver a un águila diseñado para cazar, para estar en las alturas, para comer carne fresca, recién cazada por él, con toda la habilidad y majestad que puede desplegar un águila volando. Además son enormes. Dicen la envergadura de sus alas mide más de 2 a 3 metros. Imagínate, enorme el ave. Nunca vas a ver un águila arrastrándose hacia un cadáver muerto a comer carne podrida. Jamás, jamás. Antes sí, éramos buitres. Nuestro deseo, nuestro afecto estaba en la carne muerta. Ahora ya no. Si en verdad naciste de nuevo, ahora ya no.
Ya no amas esa carne podrida, ya no la amas, porque ya no eres eso. Tu naturaleza cambió. Había hasta un video por ahí, ¿se acuerdan? Tenían un águila en un corral, comiendo como gallina. Y ahí estaba el águila, como gallina, picando granitos de maíz. Porque se la encontraron un día herida. Y otro granjero fue con el granjero y le dijo: oye, ¿qué es eso? ¿Son águila? Sí. Pero desde que la rescaté, pues mi forma de rehabilitarla fue meterla al corral con las gallinas y ahí se ha alimentado y así se ha mantenido. ¡Qué pena! Le dijo: préstamela. Préstamela. Se la llevó y estuvo trabajando días, semanas con el águila y se la ponía en el brazo. Y cuando le echaba a volar, ¿qué crees que hacía? Se tiraba al piso a buscar granitos. Y ahí estuvo. Así que la llevó más alto y más alto y más alto. Está bonito el video porque ves como si le hablara al águila, ¿no? Dice: tú eres un águila, estás hecha para volar. Y ves en la escena como el águila desde arriba, muy alto, unos cerros, empieza a ver todo el panorama, hasta que parece ser que le cae el chip al águila. Y moles, se soltó y se fue, no regresó. ¿A qué regresaba? Entendió que su naturaleza era ser águila. Y tú y yo igual. Por el contrario, un buitre nunca va a poder ser un águila. 3, seamos apasionados en todo. Seamos apasionados en todo. Queremos mantener despierta la devoción, hagamos todo con pasión, seamos apasionados. Romanos 12:11, ¿qué dice? Es un versículo muy, muy chiquito, de hecho la porción que sacamos de allí dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, y escucha, subraya esa frase, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser fervientes, hermanos. Algo que debe caracterizar a los hijos de Dios es que todo lo hagan con pasión. Todo, hasta poner sillas. ¿Qué haces, hermano? Pues ya sabes, me pusieron. ¡Qué actitud tan miserable! Le estás sirviendo al Rey de Reyes, no al pastor Daniel. Qué vergüenza que pienses así, si es que llegaras a pensar así. No, le sirves a Cristo. Y desde lavar, miren, si nos dijeran que hay que lavar los baños, los lavamos. Pero a veces no pensamos que eso es digno. Darle clases a los niños, ay, no. Qué humor aguantarle a los hijos de todos. Si no aguanto ni a los míos, ya voy a andar yo aguantando a los de los demás. No, qué vergüenza. Debemos mostrar pasión en todo al servirle al Señor. Ahí dice: fervientes en espíritu. ¿Qué más? Sirviendo al Señor. Nos debe caracterizar la pasión. ¿Sabes qué es esa palabra? Ser ardiente, hervir, tener calor por Cristo. Y esa condición solo se logra mirando la cruz. Solo se logra cuando vemos la determinación que Cristo tuvo al ir a la cruz. Ahí hay pasión. Ahí hay pasión. Cristo caminando. Dice que cuando iba hacia Jerusalén, él sabía que ya era su tiempo y él iba caminando con tal fuerza y determinación que los discípulos tuvieron miedo por su forma de caminar. Y Jesús sabía que iba a ir a morir. Y después dice ahí que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice Hebreos, ¿verdad? Él sabía lo que iba a provocar, que hiciera eso apasionadamente, y él lo hizo. Imitemos eso, hermanos. Eso es lo digno de imitar en Cristo. ¿Sabes qué significa esta palabra ferviente? Viene de una palabra que se llama seo. ¿Y por qué digo seo? Porque es una onomatopeya. Es el ruido que hace el agua cuando empieza a hervir.
deseo. Yo te pregunto, ¿rebosas y hierves por Cristo? Hay un calor intenso, un celo intenso que se vea que estás lleno de pasión ardiente que te lleva a comprometerte con el Señor y su obra. Si encontramos esta pasión, vamos a ser verdaderamente sinceros y vamos a desear entonces con todo nuestro corazón consagrarnos y dedicarnos al servicio de Dios y su causa. Y ya no vamos a sentir que es una carga pesada que nos impusieron. Pero necesitamos celo, pasión, fervor, hervor en nuestro espíritu, y eso solo lo logra el Señor. Amén. Muy bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo pensaba acabar. 10, sí acabamos. Trabajar en lo realmente valioso. Última. Con esta acabamos. Dijimos mantener despierta la devoción y ya vimos las 3 formas de mantener despierta la devoción. Y por último vamos a trabajar. ¿Sí lo pusiste, Pris? ¿Sí lo fueron viendo ahí? Ok. Trabajar en lo realmente valioso. Dar fruto del Espíritu. Pero antes, discúlpame, regrésame tantito. Vamos a ver primero Mateo 6. ¿Cómo trabajamos en lo realmente valioso? Piensa en esto. Ok, ya edifiqué mi vida en la roca, número 1. Ya permanezco en la libertad, número 2. Estoy avanzando hacia la madurez, número 3. Estoy manteniendo despierta la devoción, número 4. Ok, ahora, ¿cómo trabajo en lo realmente valioso? Mateo 6, 19, ¿qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Recuerda, lo que tú consideras valioso está en tu corazón, lo guardas en tu corazón, lo atesoras en tu corazón. Y si ya cambiaron mis afectos, entonces ahora voy a trabajar por la obra de Cristo, lo cual ya considero valioso. ¿Qué es aquello que es tan preciado para nuestro Señor Jesús? ¿Qué es aquello que Él espera de nosotros? Él viene y hace una obra en tu vida y en mi vida. Y Él está esperando que se produzca algo bueno de nuestra vida. Que Él produzca en nosotros algo bueno. Y eso bueno, ¿tú crees que Él dice, ok, pues, híjole, era bien mentiroso y ya logré que hable siempre con la verdad? Bueno, pues, ahí se hizo lo que se pudo. ¿Tú crees que Jesús actúa así? ¿Cómo Él considera el fruto que tú produces? ¿Cómo lo considera? Valioso. Tú y yo tenemos que aprender a trabajar y considerar lo que es realmente valioso. ¿Y sabes qué es lo primero que es valioso para Cristo? Esto, que demos fruto. Romanos 6, 17 al 23. Vamos rápido allí. Romanos 6, del 17 al 23. Fíjate qué hermoso pasaje. Pon atención para que veas lo valioso que es para el Señor que se produzca fruto en nuestra vida. Dice así, Romanos 6, del 17 al 23. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Quiere decir que todo lo que hacíamos antes, ¿a cuántos les da vergüenza acordarse de cómo eran? A mí, muchísimo. Y sé que a muchos de ustedes también. Pero mira el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tenemos la gran bendición de poder trabajar en lo valioso, que es dando fruto espiritual. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, tú te lo sabes. Vamos a ir rápidamente. Antes no producíamos vida, hoy sí, porque Cristo y su Espíritu mora en nosotros. Y eso le agrada al Padre, hermanos. Fíjate Gálatas 5:22, cómo lo expresa. Gálatas 5:22 dice así en adelante: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué tremendo. Eso es lo valioso verdaderamente. Yo te pregunto, y lo he dicho algunas veces, ¿dónde compras una dosis de mansedumbre? ¿Dónde? ¿Dónde compras bondad? ¿Dónde compras paz? No hay. Esto es lo más valioso que el ser humano puede producir, el fruto del Espíritu. Antes le dedicábamos, dice allí en Romanos, le dedicábamos cosas a la carne que producían fruto de muerte, y todo ese fruto era vergonzoso. Pero ahora podemos disfrutar y estar seguros de que el fruto que nuestra vida produce ahora es obra del Espíritu Santo. ¿Y eso de qué nos debe llenar? De gozo, de plenitud. Amén. Lo siguiente, después de dar fruto, ¿qué hay que hacer con ese fruto? Cuidarlo. Cuidemos el fruto del Espíritu. Efesios 5, del 8 al 12. Ahí adelantito, unas páginas adelante. Efesios 5, del 8 al 12. Fíjate. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí viene el versículo que leíamos: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí, hermanos, esta es la manera en la que vamos a poder cuidar ese fruto del Espíritu. Ahora, para hacerlo práctico y que tú te lo lleves a casa y que sepas cómo cuidar el fruto del Espíritu. ¿Cómo cuidamos el fruto del Espíritu? ¿Cómo lo cuidamos? Todo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que el Señor produce en nosotros, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo? Sí, pero ya se produjo. ¿Cómo cuido eso que se produjo? Ya desarrollé mansedumbre, ¿cómo la cuido? O sea, ¿cómo permanezco firme en ese rasgo de carácter, en ese fruto espiritual que formó mi carácter, que me hizo ser manso? ¿Cómo me mantengo allí? Que no pierda yo. ¿Cómo muestro más amor, más paz, más? ¿Cómo? Practicándolo, viviéndolo. Exacto, es simple, es muy simple. Practicándolo, viviéndolo. Ahora, preguntas que te ayuden a hacer esto en tu casa todos los días. Practíquenlo entre ustedes. Hablen con su esposa, hablen con su esposo, hablen con sus hijos. Y si ustedes detectan que hay algo que no fue fruto del Espíritu, le podrían decir algo como esto: oye, eso que acabas de hacer, ¿le agrada a Dios? Es muy trillado esto tal vez, pero es que es lo más esencial.
¿Tú crees que eso que se produjo, eso que acaba de salir de ti, lo produjo el Espíritu Santo? Y te acaba de tronar la boca. Piensa. Hijo, ¿crees que esos ojos que me hiciste, crees que esa actitud que estás teniendo la produjo el Espíritu Santo? Ups. Estamos disciplinando en amor. A un niño, como nos pasó ahora que vimos a Elías, no le hablan de esas cosas porque no las entiende aún, pero lo están ejercitando en ello. Pronto van a empezar a porque si leen la palabra con él, sabe orar el niño, pues es un niño, tiene 2 años. Pero con un adolescente, ¿qué tal? Con nuestros hijos que han estado aquí expuestos a la palabra, nuestro cónyuge ha estado expuesto a la palabra. Oye, está bien, amor, que te enojes, pero ¿tú crees que eso es fruto del Espíritu? ¿Qué me importa el Espíritu? Hijo, peor, aguas. Tenemos que hacerlo. Pregúntate, ¿le agrada a Dios? Y si le agrada es porque es algo que Él produjo. Si no le agrada es porque es algo que yo produje en mis fuerzas, con mi propia capacidad, en mi propia sabiduría, en mi carne. No sé si leímos ahí. Sí lo leímos, ¿no? El verso 10, ¿qué dice el 10? Ahí está la clave. Verso 10 es la clave. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que aprender a darnos cuenta de que hay actitudes que le agradan a Dios y hay actitudes que no le agradan. Es decir, yo estoy teniendo tal vez una situación en casa y se produce algo pecaminoso. Le grito a mis hijos, ignoro a mi esposa. Resulta que esa actitud, después yo tengo que tener el tiempo, no me puedo hacer ojo de hormiga. Yo tengo que ir después, tomarme el tiempo y de ir, a ver, a los que estudian en Vineyard, esto les va a sonar familiar. Yo tengo que ir a la mesa de comprobación a ver si mi actitud fue correcta. Chicos que no estudian en Vineyard y papás que tal vez no saben de qué hablo. Quiero decir que yo acabo de tener una actitud equivocada y si tengo el hábito y la devoción de orar frecuentemente, en algún momento el Espíritu Santo se va a comunicar conmigo y me va a redarguir y me va a tocar y me va a decir, hey, hola. Y cuando eso nos pasa, que créeme, nos ha pasado, creo, ¿qué hacemos? Decimos, y el Espíritu Santo nos habla, tal vez no audiblemente, pero a nuestro corazón, y nos hace sentir y decir, eso que acabas de hacer, eso que acabas de actuar, eso que acaba de brotar de ti, ven, compruébalo, matízalo, ve si es lo que yo espero que tú produzcas. Compáralo, pues, para que me entiendas. Comprobemos, dice aquí, lo que le es agradable al Señor. Aprendamos qué actitudes son dignas del Señor. Aprendamos qué es fruto espiritual y qué no es fruto espiritual. Cuidemos el fruto. Si algo se está produciendo, como en el viñedo, se los enseñé, ya hay uvas, ya el viñedo produjo uvas, y hay otros racimos de uvas medianitas que están creciendo verdes. ¿Qué hace el viñador? Las corta. Oye, pero son un montón y ya van medianitas. No es fruto adecuado. Las corta porque ese fruto le va a robar nutrientes al que ya dio fruto. Y tú y yo tenemos que aprender a podar nuestra vida, y eso es comprobar lo que le agrada al Señor. Córtalo.
Cuida el fruto. Otro, hacer crecer el fruto del Espíritu. Marcos 4:20. Ya estoy acabando, lo prometo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos 4:20, ¿qué dice? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Jesús acaba de explicar la parábola del sembrador. Él habló de los 4 tipos de tierra y él se enfocó en la última, los que fueron sembrados en buena tierra. Y dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y él describe cómo son esas personas. Dice, son los que oyen la palabra, reciben la palabra, dan fruto por la palabra al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Sabes? Para esto, hermanos, debemos cerciorarnos de estar sembrados en buena tierra. Pregúntate, ¿tú crees hoy estás sembrado en buena tierra? ¿A qué se refiere eso? ¿Tu corazón es adecuado? Porque la tierra, recuerda, es el corazón. Más bien sería, ¿cómo está tu tierra? ¿Es buena tierra? ¿A qué me refiero con que si tu corazón es buena tierra? ¿Está limpio? ¿Ya no tiene piedras? ¿Ya no tiene raíces? ¿Ya no tiene espinos? ¿Ya no tiene ahí un ahuehuete atravesado en medio del campo que no te va a dejar sembrar nada? ¿Ya lo talaron, le arrancaron las raíces que estorbaban? ¿Tu corazón está limpio? ¿Está preparado como una tierra que está lista para echar semillas? Porque si tu tierra no está limpia, ¿cómo recibirá la buena semilla? Solo si está limpia y ya es buena tierra, entonces podrá recibir la semilla, la cual es la palabra. Y aquí eso dice, los que están sembrados en buena tierra son los que, número 1, oyen la palabra. Yo te pregunto, ¿en verdad oyes la palabra? 2, son los que reciben la palabra. Te pregunto, ¿recibes la palabra? No solo la oyes. Sí vine y oí. No, estuvo buenísima. Pastor, nos diste durísimo. Qué bueno, ¿de qué hablé? Aleluya, estuvo buenísima la palabra, pastor. No me acuerdo, hablaste de la fe. No, sí, seguro. Hablaste del evangelio. Sí, seguro. Hablaste de Cristo, seguro, ¿sí? ¿A qué venimos? ¿A oír? ¿O a recibir la palabra? Y no solo eso, oímos, recibimos. Y 3, damos fruto porque la palabra cobró vida. Entonces no solo es venir y oír, no solo es venir y recibir, es, número 3, dar fruto en esa palabra. Y no solo se queda allí. Uno pensaría que son 3 cosas allí, ¿verdad? Dice, los que oyen, reciben y dan fruto. No. También habla de la cantidad del fruto. Dice al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto fruto dio en tu palabra? No, esto sí está aplicable a mi vida, pero yo creo que nomás lo voy a aplicar los lunes. ¿Será posible? ¿A qué tanto produce? ¿Qué tan abundante es el fruto que se va a producir en tu vida? Y por último, falta algo ahí. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:16? Que Él nos ha puesto para llevar fruto que permanezca además. Entonces pregúntate, son 5 preguntas. La última es, ¿el fruto que has dado ha permanecido? Si las recapitulamos es, ¿en verdad oyes la palabra? Número 1. 2, ¿recibes la palabra? 3, ¿da fruto en tu vida esa palabra? 4, ¿da fruto abundante esa palabra? 5, ¿da fruto que permanece esa palabra? Y por último, ¿para qué tanto fruto? ¿Para qué buen fruto, abundante fruto y fruto que permanezca? ¿Para qué? ¿Para llenar mis propios graneros y ensalzarme en la plataforma del éxito y decir qué buen cristiano soy? No, ¿qué crees?
Todos esos recursos espirituales, me refiero al fruto, todos esos recursos espirituales que tu vida produce, sabes, van a ser usados por Dios para ir y darle de comer a aquellos que son inmaduros, que no saben cómo producir su propio fruto. Así es de que lo último es compartir el fruto del Espíritu. No es para ti, no es para consumo personal nada más. Es para que otros coman de ese fruto. Otros que no saben cómo labrar y cuidar su tierra. Otros que no han sabido cómo fructificar y cómo hacer crecer ese fruto. Y hay que animarles y enseñarles. Efesios 4 del 1 al 16, con esto nos despedimos. Y mediten este pasaje porque es hermoso y es a donde apunta esta serie. Queremos experimentar esto, hermanos, en nuestra iglesia. Y yo quiero que te unas a la visión que el Señor nos ha dado como iglesia, porque la conocemos, ¿verdad? Hasta la hemos dejado de repetir, pero es algo que vamos a tenerlo muy presente. Ahora queremos mandar a hacer unos banners, unas lonas, tenerlas aquí presentes, que te las memorices, porque pues son aspectos bíblicos respecto a lo que una iglesia debe ser y debe hacer. Pero fíjate qué hermoso es Efesios capítulo 4. Y por eso te lo comparto, para que tú te sumes a la causa, te sumes a este plan de Dios. Fíjate qué dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí está lo que hablábamos. Este pasaje engloba todo lo que prediqué hoy. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo, que la obra que Él hizo le ocasionó que Él pudiera tener autoridad en todas las esferas, ¿ok? En todos lados, en todo lugar, en todo momento. Verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y es hacia donde vamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿quién? Todos, dígalo fuerte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. Próximo domingo cerramos con los beneficios de ser responsables. Vamos a orar. Padre, prospera tu palabra en nuestros corazones y como aprendimos hoy, que pueda dar fruto, buen fruto, abundante fruto y fruto que permanezca. Señor, para que lo podamos compartir, para que lo podamos llevar a otros que lo necesitan. Señor, haznos diligentes, ayúdanos a asumir responsabilidades en nuestro cristianismo, en nuestro caminar contigo, Señor, y que nuestro corazón se mantenga avivado, Señor. Despierte en nosotros esa devoción por ti. Ayúdanos, te lo pedimos
en esta mañana, en esta mediodía. Ayúdanos, Padre, a poder comprender cómo asumir responsabilidades cotidianas, primero en nuestro hogar, en nuestra propia vida, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos. También, Señor, te pido por cada joven, adolescente que forma parte de esta iglesia. También ayúdales a asumir responsabilidades delante de ti, Señor, y que sepan que esas responsabilidades las has puesto tú para que ellos crezcan también, Señor. Como padres, ayúdanos a ser sabios y diligentes, enseñándoles también a asumir sus compromisos contigo, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Limpia nuestra mente, renueva nuestro corazón para que tu palabra pueda dar fruto. Límpianos, Señor. Purifica nuestras mentes. Dile hoy al Señor cuánto le anhelas. Dile que cambie tus afectos también.